respetados lectores, futuros escritores, próximos dirigentes de este país, los doy la bienvenida a mi compartir político esta semana. Pues estuve de vacaciones, muchas gracias, me fue muy bien y me dediqué a 22 días a no hacer nada. Realmente no hice nada. Contesté sí caso mensajes de mis redes sociales. Estuve en los charcos de Cimitarra, un pueblo donde me gusta ir, un pueblo Santander donde me gusta ir. Ya tengo un hermano, también es profesor. Y pues disfruté 22 días de relax, completo relax. Me tomé unas cervecitas el 24 y unas el 31. Y pues una vida sencilla, una vida sin tanto afán. El tema que escogí para el día de hoy es, voy a tratar de hacerlos comprender a ustedes la sevicia con la que hemos sido tratados como personas, como seres humanos, a ver si soy capaz de hacer comprender a todos aquellos que todavía no la tienen clara de cómo es que se debe hacer un proceso democrático de elección de personas. Subió el salario mínimo por encima de la inflación y un policía en, en San José del Nus diciéndole al tendero que era culpa de la gente porque habían elegido a Petro y que los peajes estaban altos aquí en Antioquia, que era culpa de la gente porque habían elegido a Petro. Primero que todo se notaba la mala intención y de todas formas yo lo ofrecí. Yo le dije, no señor, aquí hay un error lo que usted está diciendo. Permítame, yo le corrijo. Hay que recordar entonces el video que hice sobre las carreteras. Las carreteras de Antioquia se las robaron. El señor que hizo la vaca para las carreteras de Antioquia se las robó desde cuando vendieron a Isagen. Y esa plata se perdió. Las carreteras de Antioquia debieron haberse hecho hace más de 10 años. Pero esa plata se perdió. ¿Dónde está? No sé. Yo le recordé al señor policía eso. Y el señor policía sí tiene razón, es decir, lo que está sucediendo es el resultado no del momento histórico, es culpa del ciudadano, es culpa de usted, porque fueron ustedes los que eligieron 2 veces a Álvaro Uribe como presidente, una vez como senador, de alcalde de Medellín, si no es culpa de ustedes, eso fue Virgilio Barco, una vez como gobernador, es decir, han sido ustedes los que se han dejado convencer, que no han consultado en la biblioteca de la historia todos los desmanes que ha cometido este señor. Y entonces es obvio, es apenas obvio, que el policía en un acto de deslealtad esté hablando en contra del presidente, que es el jefe máximo de las fuerzas militares. Que uno no quiere meterse en más problemas de los que tiene, pero debería denunciarlo por deslealtad, por traición a la patria, porque es que un policía no puede estar opinando políticamente. Y por otro lado, porque el jefe máximo de ellos es el señor presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro. Yo ya no quiero más problemas con más gente, estoy un mamado de tanto problema estúpido que definitivamente es producto de la falta de razonamiento de algunos ciudadanos. Hay algunos que siguen insistiendo en marchas y se han dado cuenta que es un fracaso, porque si bien es cierto, hay algunos que salen, definitivamente no están bien ubicados, ya muchos se han dado cuenta que es tiempo perdido seguir renegando contra Petro cuando el salario mínimo fue superior a la inflación, cuando el desempleo se redujo, cuando pudimos entregar los beneficios a grandes cantidades de campesinos, cuando se están descubriendo cantidades de toneladas de coca. Eso es lo que les molesta. La economía del país se moviera con la cocaína. Y como la cocaína produce dinero, pues obviamente ellos se enriquecieron y además de eso les dio poder para asaltar el erario. Y lo tenían todos. Si no recuerden la corrupción de Odebrecht, en la cual hasta el expresidente Duque dijo que él había asistido, pero que no vio nada, él apenas iba de acompañante. O sea, la dama de compañía, pues. Entonces, fíjense cómo son tan sediciosos que cuando le suben el salario mínimo por encima de la inflación para que la gente recupere
algo del poder adquisitivo que perdió el dinero, el salario del pobre, entonces se emberraca. Y no quisieron pactar. No quisieron pactar un salario mínimo correcto de acuerdo al crecimiento de la nación. Y entonces con amenazas de que me voy del país, igual que Marvel, que estás, que te vas, que no te has ido, resulta que siguen pretendiendo chantajear a los humildes y a los más pobres. Es que vamos a ser como Venezuela, nunca fuimos como Venezuela. Éramos como Venezuela en la administración anterior, éramos como Venezuela. Todo el dinero para los ricos y nada para los pobres. Hoy por hoy que se está distribuyendo la riqueza para los pobres, entonces es que estamos renegando. Pues algunos están renegando. A ver, lo que decía el policía es correcto, es culpa suya. Es que si usted antes de votar no le pregunta al político que le está haciendo campaña, yo no le estoy diciendo que no le haga campaña, yo no le estoy diciendo que no reciba los 50.000 pesos, yo no le estoy diciendo que no reciba los tamales, él es corrupto, usted también puede jugar a la misma, pero por lo menos sepa usted, consulte a través de la internet qué proyectos de ley votó ese desgraciado que está diciendo que él en el Congreso hizo. Y pregúntele, atrévase, ¿usted votó en contra del salario mínimo? ¿Votó en contra de la reforma de la salud? ¿Votó en contra de la reforma de la educación? ¿Votó en contra de todas las reformas de Petro? Si votó en contra de las reformas de Petro, es un desgraciado que fue a obstaculizar el trabajo de los demás. Es un desgraciado que pretendió o pretende mantenerlo a usted en la ignorancia para poderlo manipular con esos 50.000 pesos y el tamaño. A propósito, me comí más de 10 tamales, un poco más de tamales. Entonces, entienda, ciudadano, que el asunto es usted, sí, usted es el responsable. Los 10 millones que votamos por Gustavo Petro, ya algunos se han dividido y han regresado a las toldas antiguas, pero deberían ser los que están renegando, porque subieron el salario mínimo. Entonces, devuélvale la plata que le subieron el salario mínimo, devuélvasela a su patrón. Y ahora que se está hablando de la reducción de la jornada laboral, entonces trabaje así como dijo el desgraciado ese, trabajar y matar al obrero y seguir las grandes empresas y los grandes empresarios y los grandes asesinos como él, seguir matando colombianos. Trabaje, entonces devuelva el dinero que le sobra del poder adquisitivo. Pero estoy seguro que eso sí no lo hace. Estoy seguro que eso sí no lo va a hacer porque ahí sí siente que es muy rico, ahí sí es petrista. Pero cuando le piden una opinión sobre el presidente que le subió a usted el salario por encima de la inflación, ahí sí no lo hace. Porque ahí sí dice que Petro es malo. Pero lo va a recordar que ese salario mínimo se subió por decreto. Es decir, el señor presidente subió eso con la firma de él, por la voluntad de él. Porque los grandes economistas, porque los políticos, porque los empresarios no querían subir el salario más arriba de la inflación. Y él sí lo hizo por decreto. Entonces, como es de la firma del presidente, uy, sí recibamos. Pero cuando es el momento de hablar mal del presidente, entonces ahí sí, hagámosle pues. Y ahí sí nos convertimos ¿en qué? ¿Qué quieren volverse a convertir? En otros 500 muertos en la escombrera. Quieren otros 6.402 desaparecidos. Quieren más de 30.000, más de 3 millones de desplazados. Quieren eso. Quieren regresar a la economía del microtráfico, del narcotráfico en Colombia, que poco a poco ha venido cediendo gracias a la incautación de tantas toneladas de cocaína y gracias a la entrega de tierras productivas al campesino que decidió no volver a cultivar la hoja de coca. Quiere regresar a que le maten sus hijos, o que maten los hijos de su vecino, o que lo desplacen. Quiere regresar a la miseria de no poder ni siquiera salir a rumbear un viernes, como algunos pueblos que yo amo mucho, donde yo viví mucho tiempo, y que uno un viernes no pueda salir porque es que dijeron que había paro armado y que no podíamos salir. Quieren regresar a esa época. ¿Por qué no lo piensa un poquito antes de depositar su voto? No es apoyar, una cosa es apoyar, otra cosa es depositar el voto. Si a usted lo citan para ir a hacer campaña y gritar viva, vaya, grite viva, si al fin y al cabo le van a dar la comida, el tamal o los 50.000 o los 200.000 o la teja, el cemento, lo que sea, reciba. Es el momento de depositar el voto.
Y es el momento en el de depositar el voto que usted toma revancha. Es el momento en que usted toma venganza y le dice al desgraciado senador que usted está apoyando, le dice, no voto por usted o por el alcalde que repite o por el concejal que repite. Usted debe darle la revancha, usted es el revanchista, debe tomar venganza. No debe haber un político en este país que repita. Así sea el pacto histórico. Porque se anquilosan, se atornillan en la silla y quieren repetir. No debe haber un político en Colombia que repita. Y es usted el responsable. Es usted el responsable que repitan. Hay congresistas que llevan 5, 6 periodos, 7 periodos allá amolando el culo y no han hecho nada. Es usted el responsable. Sí, el policía tiene razón cuando le echó la culpa al tendero, pero no tiene razón cuando dijo que el alza de los peajes era culpa de Petro. Estaba hablando poco. Y así sucede. Alguien con autoridad hablando cosas que no son. Usted escúchelo. Si lo va a contradecir, hágalo como yo lo hago con argumentos. Si no, escúchelo y cóbrele en las urnas. Cóbrele en los votos. Yo no sé por qué un policía habla mal de Petro cuando los puso a estudiar gratuito. Antes tenían que pagar, ahora estudian gratis y pueden ascender. Las fuerzas militares hacen puentes en tiempo récord, pero no. Lo que queremos es seguir en la etapa de la guerra, donde sus hijos y los hijos míos, mi hijo que me tocó sacarlo del país por amenazas contra mi vida y con amenazas contra la vida de él. Eso es turismo, desplazados, son. Eso es turismo. La tristeza que en un país como este, tan bello, no podamos vivir teniendo diferencias políticas. Que tengan buen día.